lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Ellas se fueron al instante del sepulcro con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro en el camino y les dijo: paz a ustedes. Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Jesús les dijo: no tengan miedo. Vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allí me verán. Mientras las mujeres iban, unos guardias corrieron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos se reunieron con las autoridades judías y acordaron dar a los soldados una buena cantidad de dinero para que dijeran: los discípulos de Jesús vinieron de noche y como estábamos dormidos, robaron el cuerpo. Si esto llega a oídos de Pilato, nosotros lo arreglaremos para que no tengan problemas. Los soldados recibieron el dinero e hicieron como se les había dicho. De ahí salió la mentira que ha corrido entre los judíos hasta el día de hoy. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es lunes del tiempo de Pascua, lunes dentro de la octava de Pascua. Y la octava de Pascua es toda esta semana, hermanos y hermanas, 8 días de Pascua en una forma especial. Aunque la Pascua dura 50 días, es la cincuentena pascual, se considera la octava de Pascua esta primera semana, hermanos y hermanas, porque el jubileo y el gozo de la Pascua de Resurrección, como en estos 8 días, es como si se celebrara un día. Por eso todavía podemos decir feliz Pascua de Resurrección, porque estamos dentro de la octava. Y yo te invito a que estés con nosotros, hermanos y hermanas, porque vamos a estar 50 días meditando la palabra de Dios en torno a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a ver en las lecturas diarias y del fin de semana de precepto de nuestra Iglesia Católica. 50 días que van a terminar al fin y al cabo con el día de Pentecostés. Así que este viaje nos va a llevar hasta el glorioso Pentecostés. Así como vivimos la Cuaresma, hermanos y hermanas, 40 días con la palabra de Dios y finalmente terminamos con la Semana Santa y el Triduo Pascual, yo te invito a que nos acompañe por estos 50 días para meternos dentro de ese mundo glorioso de las apariciones de Cristo en el primer siglo de la vida cristiana y sacar todo el provecho para que sea pues de un instrumento en nuestra vida y edificación personal. La palabra de Dios toda esta semana va a estar tomada la primera lectura del libro de Hechos de los Apóstoles. Claro está, ya una vez ahí ha llegado Pentecostés, el Espíritu Santo sobre los discípulos, pero hay grandes bendiciones en esa palabra. Y el Evangelio va a estar hablándonos de las apariciones de Cristo durante esos 50 días y de la experiencia de los discípulos con las apariciones de nuestro Señor Jesucristo y todo el significado que tiene. Dentro de este primer día, hermanos y hermanas, vamos a hacer algo muy importante. Este primer día del tiempo de Pascua, el llamado para nosotros es saber que nosotros tenemos que dar un paso de la proclamación de la fe a tener una fe vivida. Fe proclamada y convertirla en fe vivida. Siempre tenemos que proclamar la fe. Y proclamamos la fe en el credo los domingos en la misa. Y proclamamos tal vez la fe de otra forma cuando decimos creo en Dios o en este momento estoy creyendo en Dios. Y eso es proclamar la fe. Pero la fe también tiene que ser vivida, y vivida es acción, vivida es testimonio, vivida es experiencia con un Cristo vivo, con un Cristo actuante en la vida de nosotros. Por lo tanto, el tiempo de Pascua de Resurrección nos va a llevar a ir desde la proclamación de la fe, de proclamar la fe, a tener una fe vivida, porque el testimonio, la acción es importantísimo en la vida del cristiano, hermanos y hermanas. Con testimonio tú puedes predicar la palabra de Dios hasta sin palabras.
porque el testimonio, la experiencia que tú has tenido y donde Dios te haya ayudado en tu experiencia, sirve para convertir a muchos corazones, para atraer a mucha gente a las cosas de Dios. Por lo tanto, la fe vivida es acción y es testimonio, y vamos a ver en los discípulos de la proclamación de la fe proclamada, el paso a la fe vivida, a la acción, y en eso se traduce. Y también vamos a dar otro paso. Otro paso importante que nos va a recordar la resurrección de Cristo es que, hermanos y hermanas, tenemos que dar el paso de ser destinatarios a convertirnos en protagonistas, que también tiene que ver con testimonio, que también tiene que ver con acción, que también tiene que ver con no solo creer en Cristo, sino seguir a Cristo. Entonces, de destinatarios a protagonistas. Siempre vamos a ser destinatarios porque estamos recibiendo palabra de Dios. El destino somos nosotros. Estamos yendo a la iglesia para recibir mensaje, para recibir el cuerpo de Cristo. Estamos haciendo muchas cosas donde somos destinatarios de las cosas de Dios. Y llega un momento en balance justo donde tenemos que ser protagonistas. Así que este es el escenario por esta primera semana que queremos discutir contigo y llevarlo a tu fe. Vamos a ir de la proclamación de la fe a la fe vivida en acción y testimonio, y vamos a ir de ser destinatarios a ser protagonistas, a tener testimonio, a tener una acción viva con un Cristo vivo, porque el Cristo que estamos predicando es un Cristo vivo. Y por eso a veces se señala a la iglesia como que la iglesia católica lo que tiene es un Cristo muerto, y en la iglesia que yo estoy ahora, que es tal y tal, ahí vive un Cristo vivo, ahí yo siento un Cristo vivo. Pues mire, aquí hay un Cristo vivo también en el nombre de Dios. La primera lectura, hermanos y hermanas, tomada de Hechos de los Apóstoles, nos va a poner al tanto. Esta lectura es de Pentecostés. Ya aquí los discípulos han recibido el Espíritu Santo, están bendecidos con el Espíritu Santo y tienen valor. Y eso es importante saberlo, porque al principio se encerraron por miedo a los judíos, hermanos y hermanas, y tenían las puertas cerradas y no se atrevían a salir en público por todo lo que había sucedido. Estaban con miedo. ¿Por qué? Porque si mataron al maestro, lo siguiente vamos a hacer nosotros, porque somos seguidores de Cristo y la gente nos conoce que estuvimos con Él durante 3 años. Así que aquí se rompe el miedo y hay un valor en el Espíritu de Dios. Lo que tenemos que ver aquí, hermanos y hermanas, es que cuando Pedro empieza a hablar, la predicación de la resurrección de Cristo comienza con una denuncia y con un anuncio. La denuncia es: ustedes los israelitas mataron a Jesucristo. Y el anuncio es que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Así que comienza la predicación de la resurrección, de la Pascua del Señor. Es importante, hermanos y hermanas, porque esto es un reto. Es un reto bien fuerte. Decir que ustedes lo mataron y Dios lo resucitó de entre los muertos. Esto va a desatar persecución. Esto va a desatar, hermanos y hermanas, que ocurran una serie de eventos muy difíciles donde van a haber martirio, donde va a haber encarcelamiento, donde va a haber ejecución en muchos momentos. ¿Y por qué nos tiene que llamar la atención la primera lectura? Porque es el paso, hermanos y hermanas, de los riesgos que hay que tomar cuando se proclama la fe en fe vivida. Cuando de destinatarios pasamos a protagonistas. Y puede ser que infunde el miedo, pero tiene que haber valor en cualquier cosa de la vida. Para nosotros, o sea, 21 años, 21 siglos después de todos estos hechos, todavía hay persecución para los que proclaman la resurrección de Cristo y de que Cristo está vivo. Todavía, hermanos y hermanas, conseguimos mártires en nuestra iglesia a diario, en ciertos lugares donde se asesinan aquellos que proclaman la verdad de Cristo. Esto no es fácil, y tal vez uno lo que va a experimentar por acá es un rechazo, tal vez no nos van a hacer caso, pero no va a haber grandes persecuciones. Pero lo importante que tenemos que ver aquí es que hay un riesgo, y ese riesgo lo tenemos que dominar con el valor en dar testimonio de que Cristo está vivo. Eso es lo que nos traduce la primera lectura. La segunda lectura que tenemos es de la aparición de Cristo el mismo domingo de resurrección. En muchas lecturas que vamos a estar en las apariciones de Cristo todavía estamos dentro, o sea, las narraciones de los textos bíblicos de esta semana son del primer día de la resurrección de Cristo, no de diferentes días, es del mismo día. Y aquí estamos otra vez con las mujeres en el sepulcro recibiendo un
mensaje de Cristo, viendo a Cristo, confundiéndolo con el hortelano y mandándole un mensaje a Cristo a los discípulos que los espero en Galilea. Y el encuentro va a ser en Galilea para reunirnos y hablar. Eso es lo que pasa en la primera parte de este evangelio, que es tomado del capítulo 28, versículos 8 al 15 de San Mateo. Pero ocurre algo muy interesante. Aquí también Mateo recuerda que mientras ellas caminaban, algunos de la guardia fueron a la ciudad y contaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Estos se reunieron a deliberar con los ancianos y ofrecieron a los soldados una buena suma, encargándoles: digan que durante la noche, mientras ustedes dormían, llegaron los discípulos y robaron el cadáver. Si llega la noticia a oídos del gobernador, nosotros tranquilizaremos para que no los castigue. Ellos aceptaron el dinero y siguieron las instrucciones recibidas. Y mira cómo termina el evangelio diciendo: así se difundió ese cuento entre los judíos hasta el día de hoy. Eso fue en el primer siglo y estamos en el siglo XXI y todavía 20 siglos después ese cuento ha sobrevivido ante muchas personas de que Cristo no resucitó nada, de que fue un fraude apostólico, de que realmente se robaron el cadáver. Es más, algunos dicen que María la Magdalena lo que tuvo fue un impacto que sufre la gente emocional, que cuando se le muere el ser querido, ven los celajes pasar y que se imaginó y que por el shock que recibió por la muerte de Cristo lo vio, que realmente no fue que resucitó. Hay otros que dicen que los discípulos no pueden dar testimonio de la resurrección de Cristo porque son los discípulos los testigos, y los testigos no son testigos imparciales, sino que son discípulos parciales porque estuvieron con él y vivieron con él, así que el testimonio de ellos no se puede creer. Hay quien dice que Cristo lo que le pasó fue que no murió en la cruz, sino que el dolor tan severo que sufrió por la muerte tan trágica que tuvo que vivir, lo llevó a un estado catatónico, a un estado, hermanos y hermanas, comatoso, y colgó de la cruz pero no había muerto, y lo descolgaron, lo enterraron como si hubiese muerto, pero que en aquellos tiempos se desconocía lo que era un estado comatoso o un estado catatónico, y entonces lo han enterrado, y cuando lo fueron a buscar al otro día para terminar el rito del sepelio y embalsamarlo, estaba vivo porque se había despertado del estado de coma. Bueno, hermanos y hermanas, dicen un montón de cosas acerca de la resurrección de Cristo para negarla, y hay un montón de cuentos, y nosotros, hermanos y hermanas, en la fe tenemos que creer a estos testigos que con sus ojos oculares durante 50 días estuvieron en la presencia del Cristo resucitado. Y eso es lo importante ver aquí, hermanos y hermanas. El crucificado es el que resucitó. Por lo tanto, el resucitado es el mismo crucificado. Esa es la fe que nosotros llevamos. Y esa es la fe en el Cristo vivo, que tiene que ser de garantía para nosotros, hermanos y hermanas, de no claudicar y seguir vivos dentro de una iglesia donde se nos da vida. Porque esa es la fe pascual, hermanos y hermanas. Y la fe pascual es fe vivida y protagonismo. Les quiero dar un ejemplo para que entiendan lo que es fe vivida y protagonismo en la fe. Cómo es que nosotros nos volvemos testigos y somos testimonio de la fe vivida en un Cristo vivo. Mira, hay una moraleja bien importante, una parábola sobre cuando los hebreos iban a cruzar el Mar Rojo. Los venían persiguiendo los soldados egipcios y estaban escapando. Y de frente, o sea, en la parte de atrás estaban los soldados egipcios y en la parte del frente estaba el Mar Rojo. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces Moisés coge su cayado y Dios le indica que golpee la piedra, que cuando golpee la piedra el mar se va a abrir en dos, se va a dividir y ellos van a poder pasar. Y cuando ellos pasen, terminado el paso de ellos, los soldados cuando entren en las aguas, pues las aguas se cerrarán y todos quedarán muertos.
Y hay una parábola acerca de esto para que entendamos lo que es fe vivida y lo que es el protagonismo en la fe, que dice que cuando Moisés tocó la piedra, le dio la señal al pueblo de que Dios con su poder va a dividir el mar en dos y podemos pasar. Y una vez terminemos el paso, se cerrarán las aguas y los que vienen persiguiéndonos quedarán atrapados. Pero las aguas no se abrían. Las aguas no se movían. Esto no es bíblico, esto es una parábola, pero tiene una gran enseñanza. Pero entonces, como las aguas no se abrían, alguien, israelita, hebreo, pensó, pero si Dios lo ha dicho, Dios tiene poder. Y si Moisés es el enviado de Dios y el mensajero de Dios, pues tiene que haber poder en su palabra. Entonces cogió a su esposa, cogió a su hijo y dio el primer paso y puso su pie dentro de las aguas. Y ahí se abrieron las aguas, hermanos y hermanas. Eso es fe vivida. Eso no es bíblico, pero es una parábola que nos enseña que la fe, hermanos y hermanas, hay que vivirla. Lo que tú le pides a Dios, tú tienes que entenderlo como que ya ha ocurrido. Porque si vas a estar con sospechas, nada va a ocurrir. Como ese hombre que pudo poner el pie y dijo, bueno, el mar está cerrado, pero si yo pongo el pie y creo en la palabra de Moisés, porque Dios le habló, se abrirán. Y se abrieron, hermanos y hermanas, se dividieron las aguas. Y en la vida nuestra, la fe vivida, hermanos y hermanas, es igual. Por eso es que decimos, cuando busques sanidad, piensa en esto, soy sano en el nombre de Dios. Y empieza a comportarte como una persona sana en el nombre de Dios. Cuando estés buscando el favor de Dios en lo que vayas a hacer, vive ya en la fe el favor de Dios como que está concedido. Tienes que creerlo, ser protagonista de eso, ser protagonista, vive la fe. Y por eso es que mucha gente hoy en día declara, porque hay que proclamarlo, hermanos y hermanas, ¿no? Ante la situación que tú estés, da el paso en el nombre de Dios en la fe. Y estamos hablando de cosas serias, como la enfermedad, hermanos y hermanas, problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas de adicción, problemas en el trabajo, hermanos y hermanas, situaciones difíciles que ocurren en la vida, tanta enfermedad que nos toca en la vida a los seres queridos que tenemos, hermanos y hermanas. Es cuestión de ir más allá de la proclamación de la fe y en el nombre de Dios creerlo. Te tienes que comportar como que ya está sucediendo en mí, porque la emoción, hermanos y hermanas, es lo que te lleva a ¿qué? A tener la experiencia. O sea, si tú inundas tu mente de enfermedad, te quedarás en la enfermedad. Si tú inundas tu mente de la escasez, vas a vivir en la escasez. Porque el pensamiento mueve mucho las emociones, hermanos y hermanas. Del pensamiento que tenemos acá arriba es el comportamiento. Si dices que estoy enfermo, que clamo a Dios y Dios no me escucha, la enfermedad sigue agravándose y sigo enfermo y parece que va a morir, eso es lo que va a ocurrir. Porque eso es lo que tú estás declarando mentalmente y de aquí del pensamiento, todo pensamiento tiene un equivalente real afuera que lo agarra. Y las emociones se traducen en eso, te va a dar más dolor de cabeza, te va a dar más fiebre, te vas a agotar más y va a haber más penuria de salud. Pero es porque está aquí adentro. La fe se mueve primero en el pensamiento, porque se proclama, ¿verdad? Y a través de la boca y luego en la actuación se realiza. Pues yo tengo que vivir ya dando el paso en la fe. Voy a tener prosperidad en el nombre de Dios, vive como una persona próspera. Voy a tener éxito en lo que estoy haciendo, vive como una persona exitosa. Voy a tener salud en la enfermedad, compórtate como una persona en salud. Si te amotetas, si te pones a quejarte, si te pones a lamentarte, te estás metiendo dentro de un ciclo vicioso que te va a meter dentro de una actitud de derrota. De resignarnos, como decíamos ayer, no nos podemos resignar ante las cosas que pasan, hermanos y hermanas. Así que es importante en el tiempo de Pascua tener claro, hermanos y hermanas, ser protagonista de la fe, y eso es lo que va a advertir Jesucristo el Señor.
Jesucristo el Señor, hermanos y hermanas, se dejó llevar en su muerte por la palabra y la promesa de la resurrección. Si hubiese sido por sus discípulos, hermanos y hermanas, salía corriendo. Pero Jesucristo, dentro de todo, hermanos y hermanas, creyó que se iba a levantar de entre los muertos al tercer día, porque su Padre se lo dijo. Y por eso Jesucristo anunciaba su muerte y proclamaba su resurrección. Él mismo, Él lo decía, el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén y va a sufrir, y va a ser abofeteado por todos allí, y va a ser maltratado, y le van a dar muerte crucificándolo, pero se levantará al tercer día. ¿Me entiendes? O sea, ya Cristo estaba dentro de una postura, hermanos y hermanas, de convicción total, de aunque no había llegado el tiempo de la muerte, sabía que iba a morir. Aunque no había llegado el tiempo de la resurrección, sabía que iba a resucitar. Y el día que colgó de la cruz, sabía que se iba a levantar al tercer día. Y eso es lo que nos tiene que motivar a cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Es tiempo de que llevemos a un Cristo vivo entre nosotros, hermanos y hermanas. A un Cristo que no nos deja en ningún momento dentro del sepulcro, a un Cristo que nos llena una bendición total de obrar en su santo nombre. Mira, antes de irnos, quiero terminar con un pasaje bíblico muy importante. Ayer lo publiqué en mi página de Facebook porque creía que era importante hacerlo. Ayer domingo 1 de Pascua. Porque el domingo 1 de Pascua, del día de Pascua, en la segunda lectura se dan dos opciones de las cartas de San Pablo. Se puede leer una lectura en la segunda lectura tomada de los Colosenses, o se puede leer la lectura de la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 5, versículos 6 y siguientes. Y esta palabra, hermanos y hermanas, para mí es clave para cerrar el día de hoy, y por eso la estoy sacando de ayer para que la tengamos en mente, porque probablemente en algunas iglesias o parroquias no se leyó. Pero dice así, es breve lo que vamos a leer, pero escúchalo bien o lo vas a buscar después en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6 en adelante. ¿No es este el momento de sentirse orgulloso? Dice Pablo. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Echen fuera la vieja levadura y purifíquense. Ustedes han de ser una masa nueva, pues si Cristo es para nosotros la víctima pascual, ustedes son los panes sin levadura. Entonces basta ya de vieja levadura, la levadura del mal y del vicio, y celebren la fiesta con el pan sin levadura, que es pureza y sinceridad. Una invitación esencial para estos 50 días del tiempo de Pascua, hermanos y hermanas, dentro de la cincuentena pascual. No sé si has entendido esa palabra, vuelve a leerla y búscala en tu Biblia. ¿Por qué? Porque esa levadura de la que habla Pablo es la levadura que él dice que hay que tener cuidado con la levadura de los judíos. La levadura fermenta, es como un hongo, hermanos y hermanas, que hace crecer a la masa y le da cuerpo a la masa, pero es un contaminante. La levadura es un contaminante, es un hongo que fermenta la masa y la hace crecer. El pan que se utiliza para la Pascua es pan ácimo, y el pan ácimo quiere decir que no tiene contaminantes, que no tiene levadura. Entonces, Pablo lo que está diciendo, hermanos y hermanas, a los corintios es: cuando celebres la Pascua, como tú y yo estamos celebrando la Pascua, no le eches levadura a tu celebración. No vengas con levadura vieja. Por lo tanto, tiene que haber una nueva actitud, hermanos y hermanas. Tiene que haber un nuevo convencimiento. Tienes que llenarte de una nueva posición en las cosas de Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la levadura vieja a un lado, las dudas, los temores, hermanos y hermanas, las increencias, las infidelidades, la falta de lealtad a la palabra de Dios, la vagancia que tenemos de no coger la Biblia y leerla, tal vez el miedo que tenemos y no tenemos valor, hermanos y hermanas, para ser protagonistas de la palabra de Dios, para tener fe vivida. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no podemos, Cristo lo dijo, hermanos y hermanas, no podemos remendar nosotros un trapo viejo con un pedazo de tela nuevo. Porque el día que lo eches a lavar, la tela nueva va a encoger
y va a destruir lo que se hizo y te vas a quedar con el mismo boquete porque el parche de tela no sirvió. Por eso Cristo hablaba de que a vino nuevo, odres nuevos. Y Pablo habla de ¿qué? De levadura nueva. O sea, una levadura, hermanos y hermanas, que la vieja no funciona en estas cosas. Por lo tanto, nos tenemos que limpiar y purificar de todo aquello que en el pasado nos debilitaba en la fe. Hoy, hermanos y hermanas, nos vamos en oración delante de Dios para terminar meditando y reflexionando el Salmo 15 que nos ha propuesto la iglesia para meditar. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Y te va a ir bonito, hermanos y hermanas. Sobre todo, serán bendecidos.